Hola, ¿cómo están? En esta instancia vamos a hacer un trabajo práctico experimental que tiene que ver con la medición del coeficiente de rozamiento estático y dinámico de dos superficies que friccionan. Recordar en qué estamos es el área de la dinámica. En la dinámica hemos resuelto los problemas a través del diagrama de cuerpo libre y una de las fuerzas que aparecen es la fuerza de rozamiento, cuya expresión es fuerza de rozamiento igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Que en este caso también que vamos a trabajar con plano horizontal inclinado, la fuerza normal puede ser directamente el peso o la componente según el plano inclinado. Lo que vamos a hacer es atender a este punto, el coeficiente de rozamiento, que puede ser estático o puede ser cinético. Eso depende de la situación del cuerpo, que no se mueve, por la situación del cuerpo en la que sí está en movimiento. El cuerpo es un trozo de madera que está lijado a un pulido aceptable y una superficie de interacción, una superficie del tipo fenólico, que esta sí está bastante determinada, es una terminación pulida, que entre ambos hay una fricción que nosotros vamos a medir a través de este experimento los dos coeficientes, el de fricción estática y el de fricción cinética. ¿Qué método vamos a usar? El método del plano inclinado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo esta masa la pongo en este plano y lo inclino, esta masa va a tender a moverse por su propio peso. Esa situación de movimiento es la que vamos a controlar durante el experimento para poder definir el coeficiente estático, en donde suponemos que no hay movimiento, y el cinético, en donde sí tenemos que provocar el movimiento. Para eso hay que hacer mediciones. Este transportador que está incorporado aquí por medio de una pesa colgante nos va a medir el ángulo de inclinación en los momentos en que necesitemos determinarlo, porque eso es el dato clave para después resolver el problema de la medición. ¿Cómo vamos a proceder? Una vez puesto el bloque, voy a describirlo previamente, una vez puesto el bloque, voy a ir levantando el plano inclinado hasta que el bloque empiece a moverse. En ese caso vamos a suponer que el punto límite en el que el bloque se mueve es todavía la condición de reposo, o sea que todavía el bloque está contenido por la fuerza de rozamiento. A esa situación lo vamos a llamar el punto de rozamiento estático o punto límite, para el cual el rozamiento estático está funcionando. Bien, vamos a inclinar entonces. Yo tengo una forma de fijar el valor del ángulo y vamos a estar atentos al momento en que el bloque empieza a moverse. Lo vamos a hacer varias veces. Esto sería en caso de un laboratorio más importante, se hace muchas veces para encontrar cuál es el valor más representativo. Yo voy a suponer que este es el valor y ahí lo voy a dejar. Ahí lo fijamos. El bloque se ha movido, pero se ha movido a partir del reposo. Lo que estamos considerando que este es el ángulo límite para el cual la fricción estática está funcionando. Ese ángulo está en aproximadamente exactamente 17 grados. Vamos a anotarlo. El ángulo de inclinación del estático es 17 grados. Vamos a volver a cero. Y ahora vamos a ir al coeficiente o a la situación de movimiento. Levantamos el plano y acá voy a hacer alguna serie de juegos que es importante ver y que hay que cumplir. Que yo tengo que regular el ángulo para que el cuerpo caiga con la mejor representación del movimiento uniforme. O sea, tengo que especular que la velocidad con que cae es constante, pero no tiene que quedar estático. Bien, vamos a aceptar que esa es una situación de deslizamiento con velocidad constante. Fijamos el ángulo y este valor es de más o
13 grados. Vamos a llamar ángulo alfa al del coeficiente estático, ángulo beta al del coeficiente dinámico. Voy a recordar cuál es la base conceptual de esta situación. Cuando los dos cuerpos están apoyados, cuando están en contacto la superficie y no se mueven, hay unas partículas microscópicas de contacto que son irregulares, en la práctica no son de forma regular, entonces que están como trabadas. Esa traba se expresa o se manifiesta en esta situación de que el cuerpo le cuesta moverse. Una vez que empieza a moverse, esas partículas se transforman en rodillos. ¿Y qué hacen? Benefician el deslizamiento. Eso hace que el ángulo que necesita para moverse después es menor que el ángulo que necesita para empezar a moverse. Esa es la situación diferente. En este sentido tenemos entonces que el rozamiento puede ser de una manera si no se mueve, o sea, tratar de sacarlo de esa situación, y de otra manera si se mueve, en donde ya es más liviana el deslizamiento. Vamos a aclarar una cuestión matemática. La situación en que hemos puesto el bloque en el plano inclinado tiene dos situaciones, una de reposo y otra de movimiento con movimiento rectilíneo uniforme. En ambos casos, sea reposo o sea movimiento rectilíneo uniforme, la ecuación de la dinámica es que suma de fuerzas es igual a 0. Y ese es el punto de partida matemático para plantear la ecuación a partir de estas dos situaciones, suma de fuerza igual a 0, y resolver con razonamientos matemáticos, y llegamos a la conclusión que el coeficiente de rozamiento estático es igual a la tangente del ángulo alfa. Esto surge del desarrollo matemático. Y el coeficiente de rozamiento cinético es igual a la tangente del ángulo beta. Estas dos soluciones hoy la vemos importante en el sentido del resultado del experimento, pero tiene un desarrollo que va a estar acompañado a esta presentación, va a estar acompañado por una presentación explicativa desde el punto de vista ya de la diagrama de cuerpo libre, ecuación de la dinámica y resolución a través de la matemática para llegar a esta situación. En definitiva, este experimento, ¿qué nos da como resultado? Que buscamos dos superficies, vamos a sintetizar dos superficies, una madera en este caso y un fenólico. Esto queda como un sello para que todo lo que hagamos tiene que ver con estas dos superficies. Si esto fuera hierro y esto fuera chapa, tendríamos que hacerlo exclusivamente para esas dos superficies. Por eso las tablas están indicadas para cada tipo de superficie y naturaleza de la superficie, si está pulida, si está áspera, digamos las terminaciones. Lo inclinamos, verificamos lo que habíamos dicho recién de que se inicia el movimiento o que ya sigue con movimiento en condición de velocidad constante. Eso da validez a la ecuación igual a 0. En los dos casos marcamos cuál es el ángulo y directamente calculando la tangente de ese ángulo nos da el resultado del coeficiente de rozamiento. Supongamos que el coeficiente de rozamiento cinético nos da 0,3. Supongamos que tangente del ángulo que nos dio da 0,3. ¿Qué quiere decir? Que para que este bloque se mueva con velocidad constante, hay que hacer una fuerza de avance igual al 30% de la componente normal, o sea, 0,3 de la normal, como dice la definición acá. Si mu es 0,3, la normal por 0,3 quiere decir que la fuerza que hay que hacer para que equilibre el rozamiento es la tercera parte. Esa es la parte del coeficiente. El coeficiente no es un número abstracto, es un número que da la proporcionalidad entre la fuerza necesaria y la normal del cuerpo. Como última conclusión, no depende si la masa es grande o chica, depende solamente de la superficie entre la masa y el plano. ¿Dónde podemos afianzar o afirmar esto?
Esto lo podemos afirmar que los resultados no tienen nada que ver con si la masa es grande o es chica, tiene que ver solamente con las superficies de interacción. Por eso es un trabajo experimental muy eficiente en el sentido en que se abstrae de valores que tengan que tener también su precisión, como por ejemplo una masa tiene que ser exacta para que los cálculos sean exactos, y bueno, y todo lo que implica la medición de una experimentación. Bueno, esto es toda la parte, digamos, experimental, que siempre tiene como finalidad encontrar resultados en donde no tenemos que hacer pasos intermedios. Los pasos intermedios se explican a través de aquella presentación que les hablo, en donde sí está planteado todo el desarrollo. El experimento sirve para encontrar resultados de uso práctico, pero siempre con un fundamento que hoy lo tenemos que profundizar. Bueno, espero que lo hayan entendido. Siempre estamos para consultas en los espacios de consulta. Que tengan buenas tardes.